Me llamaron loca, sucia y hasta perdida. Todo porque quedé embarazada del chico del gas que hacía entregas por la ciudad. Hoy, a los 66 años, sonrío cuando escucho los cuchicheos. Allá va la que quedó embarazada del repartidor de cilindros. Si supieran lo que pasó aquella noche de tormenta, cerrarían la boca. Mi nombre es Guadalupe, y la verdad que nadie tuvo el valor de escuchar comienza aquí. Mi primer marido, Roberto, era un santo en el barrio de la Colonia del Valle, y un diablo dentro de casa. Flores el domingo, bofetadas el lunes. Fueron 5 años de silencio, maquillaje sobre las marcas, y un miedo que no me dejaba dormir. Hasta aquella noche de mayo, cuando llegó borracho y la mano que prometió protección se volvió puño. Corrí, descalza, empapada, sin rumbo, solo con la certeza de que, si me quedaba, no vería el amanecer. En la plaza central de Puebla, me senté en un banco y lloré hasta perder el aliento. Cuando oí pasos, pensé que era mi fin, pero no era Roberto, era Miguel, el chico del gas, cargando una lona para proteger los cilindros de la lluvia. La colocó sobre mí y preguntó con la voz más mansa que jamás he oído: «Señora, ¿está bien?». Fue la primera vez, en muchos años, que alguien me miró sin juzgarme. Y fue así, con una mano extendida en medio de la tormenta, como comenzó la historia que cambiaría mi vida y la de mucha gente que juró que yo estaba perdida. La lluvia no pedía permiso. Golpeaba con furia las tejas de zinc del viejo galpón, cada gota un clavo martillado en mi paciencia, en mi miedo. El olor a tierra mojada y óxido se mezclaba con el olor de mi propio pavor, un aroma acre que se pegaba a la garganta. Afuera, el río Atoyac corría salvaje, un monstruo de aguas lodosas, reflejando la tormenta que ocurría dentro de mí y dentro de aquel lugar olvidado por Dios. Antes de contarles cómo esa lluvia lavó mi pasado y cómo la melodía familiar de un camión de gas se convirtió en la banda sonora de mi salvación, les pido que consideren suscribirse a este canal. Historias como la mía, susurradas en los callejones y balcones de Puebla, a menudo se pierden en el viento. Al suscribirse, me ayudan a garantizar que esta voz, que por tantos años fue silenciada, sea finalmente escuchada. Roberto estaba parado a pocos metros, pero la distancia entre nosotros era un abismo de 5 años de silencios calculados y sonrisas forzadas. La hoja del cuchillo que sostenía no brillaba. La luz era poca, proveniente de una única bombilla amarillenta que colgaba del techo, balanceándose con el viento que entraba por las rendijas. El cuchillo era solo una extensión de su voluntad, una promesa fría y metálica. No necesitaba levantarlo. Su peso en el aire ya era una amenaza suficiente. «Guadalupe», dijo, y mi nombre en su boca sonaba como una sentencia. «Vamos a casa. Se acabó el juego». Su voz, la misma que encantaba a los feligreses en la misa de domingo en la Catedral de Puebla, la misma que cerraba negocios millonarios en el banco, era un terciopelo que escondía alambre de púas. Para el mundo, Roberto era un pilar de la comunidad. Dentro de nuestras paredes en la Colonia del Valle, él era el arquitecto de mi prisión. Pero algo era diferente aquella noche. Entre él y yo había un hombre mucho más joven, con las manos callosas de cargar cilindros de gas y el corazón demasiado grande para el pecho. Miguel no dijo una palabra, solo se interpuso, un escudo improbable con su chaqueta desgastada de la distribuidora del señor Ramírez. Sus hombros, anchos y firmes, bloqueaban la visión que Roberto tenía de mí. «Quítate de en medio, muchacho», gruñó Roberto, dejando caer finalmente la máscara de buen hombre. «Esto es un asunto de familia». Miguel continuó en silencio, pero vi la tensión en su nuca. Tenía miedo, lo sabía, pero no se movió, no se movería. Y fue en ese instante, con el ruido ensordecedor de un trueno que hizo temblar todo el galpón, cuando lo entendí. El miedo todavía estaba allí, un antiguo inquilino en mi pecho, pero ya no estaba solo. A su lado, pequeña pero terca, una semilla de coraje comenzaba a brotar. Miré la espalda de Miguel, la seguridad que me ofrecía sin pedir nada a cambio, y luego el rostro contorsionado de rabia de mi marido. La elección, que por años pareció imposible, de repente se volvió la única cosa clara en medio de la tormenta. Para entender aquella noche en el galpón, es necesario volver atrás. No mucho, solo unos meses, a la casa de fachada impecable y alma vacía en la Colonia del Valle. La vida que llevaba era una obra de arte del simulacro. Nuestros vecinos nos veían como la pareja perfecta. Él, el gerente de banco, siempre impecablemente vestido. Yo, su esposa, la ama de casa ejemplar, cuyo jardín era el más florido de la calle,
y cuyos tamales de dulce eran la estrella de la kermés anual de la parroquia. Nadie veía las grietas bajo la pintura fresca. Nadie oía el silencio que gritaba durante nuestras cenas. La mesa, puesta con la mejor vajilla, era un campo de batalla donde las armas eran miradas y palabras no dichas. Roberto era un maestro de la crueldad silenciosa. Nunca me levantó la mano, no. Su violencia era más sofisticada, más insidiosa. Era la forma en que inspeccionaba la casa cuando llegaba, buscando una mota de polvo fuera de lugar para probar mi incompetencia. Era la sonrisa condescendiente cuando yo daba una opinión sobre política o finanzas. Querida, deja esos asuntos para quienes entienden. Yo era un accesorio, una figurita bien cuidada que él exhibía en eventos sociales. Mis opiniones, mis sueños, mis sentimientos, todo fue siendo lijado, pulido hasta que no quedó nada más que un reflejo de lo que él quería que yo fuera. Me convertí en una experta en anticipar sus estados de ánimo. La forma en que ponía el maletín de cuero sobre la mesa, el tono de voz al teléfono, el crujido de la silla en el despacho. Cada sonido era un código que me decía si la noche sería de paz tensa o de críticas veladas que me harían sentir del tamaño de una hormiga. Tenía 66 años, pero me sentía como una niña asustada, siempre con miedo de hacer algo mal. Regaba las begonias, bordaba manteles e iba a misa, todo con una sonrisa en la cara. Por dentro, me estaba marchitando. La soledad era mi compañera constante, una sombra que ni el sol fuerte de Puebla lograba disipar. Recuerdo pasar horas en la ventana de la sala, observando la vida pasar en la avenida Juárez. Coches, personas riendo, parejas de la mano. Parecía una película extranjera, una realidad de la que yo no formaba parte. Mi única conexión con ese mundo exterior, con la normalidad, era el sonido. El sonido de las campanas de la iglesia, el pregón del vendedor de elotes, y una vez por semana, la musiquita distinta y un poco desafinada del camión de gas. Era una melodía simple, casi infantil, pero para mí era el sonido de la vida continuando allá afuera, ajena a mi prisión dorada. La noche en que todo cambió comenzó como tantas otras, con una tormenta formándose en el horizonte y otra dentro de casa. Roberto había recibido a un invitado para cenar, un colega importante del banco. Pasé todo el día en la cocina, preparando chiles en nogada, un plato complejo que exigía paciencia y esmero. Quería que todo estuviera perfecto. La perfección era mi moneda de cambio por la paz. La cena transcurrió bien. El invitado elogió la comida, la casa, a la anfitriona. Roberto sonreía, satisfecho, como un pavo real exhibiendo sus plumas. Pero después de que el hombre se fue, la máscara cayó. Caminó hasta la cocina, donde yo lavaba la vajilla de cristal con un cuidado quirúrgico. Tomó uno de los platos de postre de la pila de loza limpia y pasó el dedo por el borde. «Está grasiento», dijo, con voz baja, casi un susurro. Tomé el plato. Estaba impecable, limpio, seco, brillando bajo la luz de la cocina. «No lo está, Roberto. Acabo de lavarlo». Me miró, y en esa mirada había un desprecio tan profundo que me cortó más que cualquier cuchillo. «¿Me estás llamando mentiroso, Guadalupe? Frente a nuestra casa, eres la esposa perfecta. Pero aquí dentro, no puedes ni lavar un plato derecho. En eso te has convertido, en una inútil». La palabra quedó flotando en el aire. Inútil. No era la primera vez que la usaba, pero aquella noche se posó sobre mí con el peso de un yunque. Todos los años de humillaciones, de anulación, de soledad, se condensaron en ese único insulto. Sentí algo romperse dentro de mí, no con un estruendo, sino con un chasquido silencioso, como una rama seca que finalmente cede. No respondí. Solo terminé de secar la vajilla, guardé todo en su lugar y subí a nuestro cuarto. Él no me siguió. Nunca necesitaba hacerlo. El veneno ya había sido inyectado. Me puse mi camisón de algodón, el mismo que usaba hacía años, y me acosté en la cama. La lluvia comenzó a caer, primero mansa, luego con una furia creciente, y me quedé allí, escuchando la tormenta afuera y sintiendo mi propia tormenta interna. Fue entonces cuando tomé la decisión. No fue un plan elaborado, fue un impulso, un instinto de supervivencia. Esperé hasta oír el ronquido profundo de Roberto viniendo del cuarto de huéspedes. No dormía conmigo desde hacía años. Me levanté, me puse las pantuflas y, sin llevarme nada, ni bolso, ni dinero, ni un abrigo, bajé las escaleras de puntillas. La casa estaba oscura y silenciosa, un mausoleo de mis sueños muertos.
Giré la llave en la cerradura de la puerta principal. El sonido fue un trueno en el silencio, y salí a la noche. La lluvia me empapó instantáneamente. Corrí por la avenida Juárez, el camisón pegándose a mi cuerpo, las pantuflas encharcadas. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba irme. Seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas flaquearon, y me detuve a la orilla del río Atoyac, temblando de frío y de libertad. El agua del río Atoyac era un espejo oscuro y furioso. Las luces de la ciudad al otro lado de la orilla parecían estrellas distantes, inalcanzables. Estaba encogida bajo la pequeña marquesina de una parada de autobús abandonada, con el cuerpo sacudido por temblores que no eran solo de frío. Era el shock, la adrenalina de la fuga disipándose y dando lugar a un pavor absoluto. ¿Qué había hecho? ¿A dónde iría? No tenía a nadie. Mis padres ya habían fallecido, y a mi única pariente cercana, mi tía Rosario, no la veía hacía años por prohibición velada de Roberto. La lluvia formaba una cortina espesa, y el mundo parecía haberse reducido a ese pedazo de acera y al rugido del río. Fue entonces cuando lo oí, sobre el sonido de la tormenta, una melodía débil, desafinada, pero inconfundible. La música del camión de gas. Parecía un delirio. ¿Quién estaría entregando gas a esas horas, bajo un diluvio? Los faros de una vieja camioneta blanca cortaron la oscuridad, acercándose lentamente. El vehículo se detuvo a pocos metros de mí. El motor se apagó y la musiquita cesó, dejando un silencio llenado solo por la lluvia. La puerta del conductor se abrió, y un hombre bajó. Era alto, pero no imponente. Llevaba el uniforme azul de la distribuidora del señor Ramírez, manchado de grasa y lluvia. Caminó hacia mí, cauteloso, como quien se acerca a un animal asustado. Me encogí aún más. «Señora, ¿está todo bien?» Su voz era grave, pero suave. Había una preocupación genuina en ella. No pude responder. Mis dientes castañaban unos contra otros con tanta fuerza que temía que se rompieran. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Está toda mojada. Se va a enfermar». Se quitó su propio abrigo, una chaqueta gruesa y desgastada, y me la extendió. «Por favor, tómela». Vacilante miré su rostro. En la penumbra podía ver que era joven, tal vez de unos 30 años. Tenía un rostro honesto, marcado por el sol y el trabajo, y ojos oscuros que transmitían una calma que yo no sentía hacía décadas. Conocía ese rostro. Era el chico que entregaba el gas en mi calle. Lo veía de lejos, desde mi ventana, maniobrando los pesados cilindros con una facilidad impresionante. Nunca habíamos cruzado palabra. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sujetar la chaqueta. Se acercó un poco más, y con un cuidado inmenso, colocó la chaqueta sobre mis hombros. La tela era áspera, pero estaba caliente, y olía a trabajo, a aceite y a un vago perfume de jabón barato. Ese calor simple y humano fue la primera cosa gentil que sentí en años. Comencé a llorar, no un llanto fuerte, desesperado, sino lágrimas silenciosas que se mezclaban con la lluvia en mi rostro. «Vamos, señora», dijo, con la voz aún más mansa. «La llevaré a un lugar seguro. No puede quedarse aquí». No sabía su nombre, no sabía nada de él, pero en esos ojos oscuros no vi lástima, vi respeto, y por primera vez en esa noche no me sentí completamente sola. «¿A dónde puedo llevarla?», preguntó, ya dentro de la cabina caliente y ruidosa de la camioneta. El motor rugía como un animal viejo y cansado, y el limpiaparabrisas luchaba valientemente contra el diluvio. La pregunta me golpeó de lleno. ¿A dónde? La casa en la colonia del Valle ya no era una opción. ¿Hoteles? No tenía ni un centavo. ¿Amigos? Roberto se había encargado de alejar a todos a lo largo de los años, con celos y críticas sutiles que los hacían sentir indeseados. Entonces, un nombre surgió de las profundidades de mi memoria, una chispa de esperanza. Mi tía, Rosario, vive en la colonia La Paz. No estaba segura de si aún vivía en el mismo lugar, o incluso si todavía estaba viva, pero era la única oportunidad que tenía. El muchacho asintió, sin hacer más preguntas. «Colonia La Paz. Sé dónde queda», condujo en silencio, concentrado en la carretera resbaladiza. Yo me quedé mirando sus manos en el volante. Eran manos grandes, con nudillos gruesos y uñas cortas, manchadas de grasa. Manos que trabajaban duro. Manos que me ofrecieron un abrigo sin vacilar. Llegamos a la colonia La Paz, un barrio más sencillo, de calles estrechas y casas pegadas unas a otras. La lluvia había disminuido a una llovizna fina. Guié al muchacho por la memoria, girando en esquinas que no veía hacía casi una década. Y allí estaba, la casita de tía Rosario,
con la bugambilia morada desbordando por el muro, incluso en la oscuridad de la noche. «Es aquí», dije, con la voz entrecortada. Estacionó. «¿Quiere que espere? Para asegurarme de que esté en casa». «No hace falta, hijo. Ya has hecho mucho. Mi nombre es Miguel», dijo simplemente. «Guadalupe». Salimos de la camioneta. Me acompañó hasta la puerta. Me quedé parada, con la mano sobre el timbre, el miedo paralizándome de nuevo. ¿Y si no me quería allí? ¿Y si se lo contaba a Roberto? Miguel pareció sentir mi vacilación. «Todo va a salir bien, doña Guadalupe». Respiré hondo y toqué el timbre. Tardó un poco, pero una luz se encendió dentro. La puerta se abrió y apareció una figura pequeña, de cabellos blancos y una bata de franela. Tía Rosario. Me miró, entornando los ojos en la oscuridad, y entonces el reconocimiento. «¿Lupita? Hija, ¿eres tú? ¿Qué pasó?» Me desplomé en sus brazos, y ella me sostuvo con una fuerza que desmentía su edad. Por encima de su hombro, vi a Miguel. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo «misión cumplida», y regresó a su camioneta. Oí el motor arrancar, y lo vi alejarse, la musiquita del gas resonando brevemente en la calle silenciosa, antes de desaparecer en la noche. Tía Rosario me llevó adentro. Su casa era lo opuesto a la mía, pequeña, un poco desordenada, llena de portarretratos, santitos y adornos. Olía a canela y naftalina. Era un hogar. Me dio una toalla seca, un camisón caliente y una taza de té de manzanilla humeante. No hizo muchas preguntas. Solo se sentó a mi lado en la cocina, sosteniendo mi mano, hasta que los temblores finalmente cesaron. Aquella noche, en el pequeño cuarto de huéspedes de mi tía, acostada bajo una colcha de retazos hecha por ella, dormí por primera vez en años sin el peso del miedo en el pecho. Desperté con el sonido de los pájaros y el olor a café fresco. Por un instante, no supe dónde estaba. La luz del sol entraba por una ventana con cortinas de encaje, pintando dibujos en el suelo de baldosas. La cama era suave, el aire era ligero. Entonces, los recuerdos de la noche anterior vinieron de golpe. La pelea, la huida, la lluvia, Miguel. Me levanté y fui a la cocina. Tía Rosario estaba allí, tarareando una canción antigua mientras preparaba el café. Me vio y me dedicó una sonrisa que calentó el resto del frío que aún quedaba en mí. «Buen día, dormilona. Siéntate. El café ya casi está». Me sirvió una taza de café de olla, dulce y con un toque de canela, tal como me gustaba cuando era niña. Nos sentamos a la mesa de la cocina, y solo entonces lo conté todo. Los años de silencio, la humillación, la palabra inútil. Escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de una compasión que me dolía y me curaba al mismo tiempo. «Hiciste lo correcto, Lupita», dijo cuando terminé. «Tardaste, pero lo hiciste. Aquí estás segura». Apenas había terminado de hablar cuando oímos un golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Roberto. Me encontró. Tía Rosario vio el pánico en mi rostro. «Calma, niña. Deja que yo vea». Fue hasta la puerta y la abrió un poco. Oí una voz masculina, grave y familiar. La voz de Miguel. «Buen día, señora. Disculpe la molestia. Solo quería ver si doña Guadalupe está bien. Y traje esto». Mi tía abrió la puerta por completo. Miguel estaba parado en el umbral, sosteniendo un envoltorio de tela y 2 tazas de barro. Parecía fuera de lugar bajo la luz del día, sin la lluvia y la oscuridad para enmarcarlo. Llevaba el mismo uniforme, pero sus ojos parecían aún más gentiles a la luz de la mañana. Me vio y sonrió. Una sonrisa tímida. «Pasé por la panadería San José», dijo, extendiendo el envoltorio a mi tía. «Traje tamales. Pensé que tal vez les gustarían». Tía Rosario tomó el paquete, mirando de él a mí y de vuelta a él, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Pasa, hijo. ¿Aceptas un café?», vaciló. «No quiero molestar. Tengo que trabajar. La ruta es larga hoy. Tonterías. 5 minutos no van a matar a nadie. Pasa». Entró, quitándose la gorra y sosteniéndola con ambas manos, como un niño sorprendido en una travesura. Se alejó a nuestra mesa, algo incómodo. Tía Rosario sirvió el café y abrió el envoltorio. El delicioso olor de masa de maíz y pollo con mole llenó la cocina. Comimos en un silencio cómodo. Miguel no hablaba mucho, pero su presencia era tranquilizadora. Preguntó si necesitaba algo, si había algo que pudiera hacer. «Ya has hecho suficiente, Miguel. Salvaste mi vida», dije. Y era verdad. Se puso rojo y desvió la mirada. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», pensé. «No cualquiera». Terminó el café,
Agradeció y se levantó para irse. En la puerta se dio la vuelta. Si necesita cualquier cosa, doña Guadalupe, lo que sea, solo avíseme. Paso por aquí todos los miércoles. Y se fue. Tía Rosario cerró la puerta y se volvió hacia mí con una mirada de complicidad. Ese muchacho, comenzó, tiene buen corazón. Asentí, mirando la taza de barro que él había dejado sobre la mesa. Su visita, ese gesto simple de traer el desayuno, fue como un bálsamo en mi alma herida. Era un recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo, y que tal vez, solo tal vez, yo merecía un poco de ella. Como prometió, el miércoles siguiente oí la melodía familiar del camión de gas acercándose. Mi corazón dio un pequeño salto. Estaba sentada en el porche delantero con mi tía, pelando guisantes. Me quedé observando la camioneta blanca detenerse al otro lado de la calle. Miguel bajó, entregó un cilindro a una vecina, y antes de irse, miró en nuestra dirección. Saludó con la mano, un gesto rápido y discreto. Yo le devolví el saludo, sintiendo mi cara calentarse. A la semana siguiente, se detuvo frente a la casa de mi tía. Bajó y vino hasta la puerta. «Buen día, doña Guadalupe, doña Rosario». Solo pasaba a saludar. «Pasa, Miguel, siéntate un poco», invitó mi tía, siempre hospitalaria. Y así comenzó una rutina. Todos los miércoles Miguel se detenía unos minutos. A veces traía pan dulce, otras veces solo su presencia silenciosa y reconfortante. Se sentaba con nosotras en el porche y conversábamos. Al principio, yo apenas hablaba. Solo los escuchaba a él y a mi tía charlar sobre el clima, sobre los precios en el mercado, sobre los chismes del barrio. Me trataba con una delicadeza que me asustaba. Hacía preguntas simples sobre mi día, sobre las plantas que ayudaba a mi tía a cuidar, pero nunca, jamás, tocaba el tema de Roberto o de mi pasado. Era como si entendiera que aquel era un terreno minado y me daba el espacio para caminar por él a mi propio ritmo. Poco a poco, comencé a abrirme. Le conté sobre mi amor por la jardinería, sobre los libros que me gustaba leer cuando era joven. Hablé de mis padres, de mi infancia en Cholula, y él me escuchaba. Realmente me escuchaba, con una atención que me hacía sentir importante. No me interrumpía, no me juzgaba. Solo asentía con la cabeza, con los ojos oscuros fijos en mí, absorbiendo cada palabra. Él también habló de sí mismo. Contó que venía de un pequeño pueblo en las montañas, que sus padres aún vivían allí. Habló de su trabajo, del peso de los cilindros y del calor del sol, pero sin quejarse. Había una dignidad sencilla en cómo hablaba de su vida. Tenía 38 años, nunca se había casado. Nunca encontré a la persona adecuada, dijo una vez, mirando sus propias manos. Nuestras conversaciones en el porche se convirtieron en lo mejor de mi semana. Con Miguel, yo no era la exesposa de un hombre importante, ni una pobre infeliz que huyó de casa. Era simplemente Guadalupe, una mujer con historias que contar y opiniones que dar. Me hacía reír con sus imitaciones del señor Ramírez, su jefe, un hombre bajito y gruñón, y yo, que pensé haber olvidado cómo se reía, me sorprendía carcajeándome, un sonido que sonaba extraño y maravilloso en mis propios oídos. Estaba volviendo a vivir, y no me daba cuenta. Cada miércoles, cada conversación, cada sonrisa tímida intercambiada con Miguel, yo estaba uniendo los pedazos de mí misma. Él, con su bondad sin pretensiones, me estaba mostrando que era seguro volver a ser yo misma. Una tarde de miércoles, Miguel llegó con las manos sucias de serrín y un brillo en los ojos. En lugar de sentarse en el escalón del porche, como de costumbre, fue a la parte trasera de su camioneta. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. Bajó la tapa trasera con un chirrido y sacó de allí un taburete de madera. No era un mueble de tienda, elegante y pulido. Era rústico, hecho a mano con una madera clara y robusta. Las patas eran ligeramente desiguales, y la superficie había sido lijada, pero aún mantenía la textura natural de la madera. Era simple, honesto e increíblemente bello. «Lo hice yo», dijo, un poco avergonzado, colocando el taburete en el porche, al lado de la mecedora de tía Rosario. «Pensé que, bueno, a veces no hay sitio para que todos se sienten, y me gusta tener un lugar fijo». Pasó la mano por la madera. «Es pino, huele bien». Tía Rosario aplaudió, encantada. «Miguel, qué maravilla. Eres un artista». Yo me quedé sin palabras. Miré el taburete y luego a él. Aquel objeto simple era mucho más que un lugar para sentarse. Era un gesto de permanencia. Era él diciendo, sin palabras, «Quiero seguir viniendo aquí. Quiero formar parte de esto».
Es para que nos sentemos juntos sin prisas, dijo, mirándome directamente. En ese momento, algo cambió. La delgada línea entre la gratitud y la amistad, y entre la amistad y otra cosa, un sentimiento que no me atrevía a nombrar, comenzó a borrarse. Me senté en el taburete. La madera aún estaba caliente por el sol. Era firme, sólido, seguro. Miguel se sentó a mi lado, manteniendo una pequeña distancia, pero podía sentir el calor de su cuerpo. A partir de ese día, el taburete de madera se convirtió en nuestro lugar. Era allí donde compartíamos el café, donde hablábamos del futuro. Un futuro que, para mí, comenzaba a parecer posible. Empecé a ayudar a mi tía con la costura, un talento antiguo que había dejado dormir. Me enseñó a usar su vieja máquina de coser Singer, y pronto estaba haciendo pequeños arreglos para las vecinas, bajos de pantalones, vestidos ajustados, cremalleras rotas. El poco dinero que ganaba me daba una sensación de independencia que nunca había conocido. Miguel me animaba, elogiaba cada prenda que terminaba. Una vez, trajo un par de pantalones de trabajo suyos, con un roto en la rodilla. ¿Cree que tiene arreglo, doña Guadalupe? Tomé el pantalón, la tela gruesa y áspera en mis manos. Claro que sí. Y por favor, Miguel, llámame Guadalupe. Sonrió, una sonrisa amplia que iluminó todo su rostro. Guadalupe. Mientras cosía el remiendo esa noche, con el olor a jabón y trabajo impregnado en la tela, sentí una ternura tan abrumadora que me asustó. Yo estaba arreglando su pantalón, y él, sin saberlo, estaba arreglando mi vida. El taburete de madera en el porche era la prueba. Era un cimiento, el primer cimiento de mi nueva casa, que no estaba hecha de ladrillos, sino de gestos de cuidado y de conversaciones sin prisa. La colonia La Paz era un microcosmos, un lugar donde la vida de todos era un libro abierto, y la llegada de una mujer de 66 años, huida del marido rico de la colonia del Valle, que ahora recibía visitas semanales del chico del gas, 30 años más joven, era un capítulo que nadie quería perderse. Los chismes comenzaron como un susurro, un murmullo que viajaba de porche en porche, junto con el olor a tortillas frescas. Al principio, eran solo miradas curiosas. Las vecinas, barriendo sus aceras, bajaban el ritmo cuando el camión de Miguel se detenía frente a la casa de mi tía. Nos observaban sentados en el taburete de madera, con las cabezas inclinadas, intentando descifrar nuestras conversaciones a la distancia. Después vinieron las preguntas indirectas para tía Rosario en el mercado. ¿Tu sobrina está bien, Rosario? Parece alicaída. O lo que era peor, ese muchacho del gas es muy servicial, ¿no? Tan atento con las mayores. El énfasis en las mayores era una pulla sutil pero afilada. Sentía las miradas en mi espalda cuando iba a la panadería o a la pequeña tienda de la esquina. Sentía el silencio que se instalaba cuando entraba en un lugar, seguido de un zumbido de cuchicheos cuando salía. Yo, que me había pasado la vida entera preocupándome por la apariencia, por lo que los demás pensarían, estaba de nuevo bajo el microscopio de la opinión ajena. Una tarde, estaba en el porche, terminando un dobladillo, cuando oí a dos vecinas conversando al otro lado del muro bajo que separaba los jardines. Dicen que huyó sin nada, lo dejó todo atrás, pobrecilla. Pero es extraño, ¿no crees? Ese chico del gas, todos los días aquí, ¿no tiene nada más que hacer? Ah, ya sabes cómo son esos hombres más jóvenes. A lo mejor le ha echado el ojo a la herencia. Su marido es rico. ¿Herencia? Rosario me dijo que salió solo con lo puesto. No. Ahí hay algo más. Una mujer a esa edad, sola, se vuelve necesitada. Cada palabra era un pequeño corte. Sentí la sangre subirme a la cara, una mezcla de vergüenza y rabia. No sabían nada. No sabían del terror de las noches silenciosas con Roberto. No sabían de la bondad pura y simple de Miguel. Solo veían lo que querían ver. Un escándalo. Una historia jugosa para pasar el tiempo. Esa noche apenas pude dormir. La vieja Guadalupe, la que se preocupaba desesperadamente por la aprobación de los demás, estaba luchando por volver a la superficie. Cuando Miguel llegó el miércoles siguiente, estaba distante, respondiendo con monosílabos. Se dio cuenta. ¿Ha pasado algo, Guadalupe? Negué con la cabeza, pero mis ojos me traicionaron. Suspiró y miró a la calle, a las ventanas con las cortinas entreabiertas. Son los vecinos, ¿no? Lo que están diciendo. No respondí. Se volvió hacia mí, con expresión seria. Guadalupe, mírame. Lo hice. Lo que la gente diga no importa. Lo que importa es que estás segura.
Lo que importa es que vuelves a sonreír. El resto es solo ruido. Sus palabras eran un bálsamo, pero la herida aún ardía. El mundo que había dejado atrás, con sus reglas rígidas de decoro y apariencia, todavía tenía sus garras en mí. Estaba libre de Roberto, pero aún no estaba libre del miedo al juicio. La batalla más difícil, me estaba dando cuenta, no era contra mi exmarido, sino contra las voces en mi cabeza y los susurros al otro lado del muro. El ruido, como Miguel lo llamaba, finalmente llegó a los oídos de quien yo más temía. Roberto era un hombre de contactos e influencia. Puebla, a pesar de ser una ciudad grande, funcionaba como un pueblo pequeño en ciertos círculos. La noticia de que su esposa desaparecida había resurgido en un barrio humilde, en compañía de un repartidor de gas, debió extenderse como la pólvora. La primera señal vino en forma de una llamada telefónica. Tía Rosario respondió. Yo estaba en la cocina y oí cómo su voz cambiaba, volviéndose tensa y fría. Ella no puede hablar ahora. No, no es un buen momento. No creo que sea una buena idea. Colgó el teléfono con fuerza y vino hacia mí, pálida. Era él. Se me heló el estómago. ¿Qué quería? Quería hablar contigo, decir que está preocupado, que tienes que volver a casa para recibir los cuidados que necesitas. La voz de mi tía destilaba sarcasmo. El descaro de este hombre no tiene límites. Después de ese día, las llamadas se volvieron más frecuentes. Roberto nunca me insultaba, nunca gritaba. Era peor. Usaba un tono de preocupación fingida, de condescendencia. Hablaba como si yo fuera una niña que tuvo un berrinche y huyó de casa. Decía que me perdonaba, que todos cometemos errores. Cada palabra era un intento de disminuirme, de hacerme dudar de mi propia cordura, de mi decisión. Guadalupe, querida, piensa en tu reputación, en nuestra reputación. ¿Qué está diciendo la gente? Vuelve a casa. Podemos olvidar que todo esto pasó. Empecé a tener miedo de contestar el teléfono. Cada timbrazo era un detonante que me transportaba de vuelta a la casa en la colonia del Valle, a la sensación de estar atrapada e impotente. Entonces, empezó a usar otras tácticas. Un día, un coche elegante que no reconocí se detuvo frente a la casa de mi tía. Un hombre bien vestido bajó y tocó el timbre. Era un abogado, enviado por Roberto. Traía una propuesta. Roberto me ofrecía una pensión generosa si aceptaba ingresarme en una clínica de reposo en las afueras de la ciudad. El mensaje era claro. Quería esconderme, borrarme, para controlar la narrativa y salvar su imagen pública. Lo estaba avergonzando. Rechacé la oferta, con la voz temblando de rabia. El abogado me miró con lástima, como si estuviera loca por rechazar una oferta tan razonable. La presión estaba aumentando. Sentía como si las paredes se estuvieran cerrando de nuevo. Roberto no me estaba atacando físicamente, pero estaba librando una guerra psicológica, usando sus armas más eficaces: dinero, influencia y manipulación. Estaba intentando aislarme, convencerme de que era débil, enferma e incapaz de sobrevivir sin él. Se lo conté todo a Miguel durante una de sus visitas. Escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, no dijo que todo saldría bien. Dijo algo mucho más poderoso. Te tiene miedo, Guadalupe. Está haciendo todo esto porque, por primera vez en su vida, ha perdido el control sobre ti, y eso lo aterroriza. Su perspectiva lo cambió todo. Yo no era la víctima débil que Roberto pintaba. Yo era la mujer que lo asustaba, la mujer que había roto sus reglas. Y esa percepción me dio una fuerza que no sabía que poseía. No me iba a esconder. No iba a ceder. Si quería una guerra, tendría que enfrentarse a una Guadalupe que no conocía. La guerra de nervios alcanzó su punto máximo cerca de un mes después. La táctica de Roberto cambió de nuevo. Las llamadas y los enviados cesaron. En su lugar, vino un silencio amenazante. Era casi peor. La ausencia de contacto me mantenía en un estado de alerta constante, esperando el siguiente movimiento, el próximo ataque. Y llegó. No en forma de llamada o abogado, sino de una nota. Fue entregada por un chico del vecindario que dijo que un señor de coche lujoso le dio unos pesos para entregar el mensaje. El papel era caro, del tipo que Roberto usaba en su oficina. La caligrafía, elegante e inclinada, era inconfundiblemente suya. La nota era corta, casi quirúrgica. Guadalupe, necesitamos hablar. A solas. Basta de intermediarios y de escondites. Encuéntrame en el viejo galpón de la tejeduría, cerca del puente del río Atoyac. Sábado, al atardecer. Es hora de resolver esto como adultos.
Roberto. Cada palabra era calculada. A solas. Una orden clara para que no llevara a nadie. Escondites. Una forma de acusarme de cobardía. El lugar. Un galpón abandonado que ambos conocíamos. Años atrás, su padre había pensado en comprar el terreno. Era un lugar aislado, olvidado. Un lugar perfecto para una emboscada. No de violencia física, tal vez, sino de intimidación y terror psicológico. Sostuve la nota, con el papel temblando en mis manos. El olor sutil de la colonia de Roberto parecía emanar de él, un fantasma de mi pasado. Mi primer instinto fue romper el papel, quemarlo, fingir que nunca lo recibí, huir. Eso es lo que la antigua Guadalupe haría. Pero las palabras de Miguel resonaron en mi mente. Te tiene miedo. Roberto no quería resolver nada. Quería acorralarme. Quería llevarme a un lugar aislado, lejos de los ojos protectores de mi tía y de la presencia constante de Miguel, para quebrarme. Para usar todo su arsenal de manipulación y forzarme a volver a la jaula. Contaba con mi miedo, con el hábito de obediencia que él había cultivado en mí por años. Miré por la ventana. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. Sábado al atardecer. Faltaban 3 días. 3 días para decidir si seguiría siendo la mujer que huye o si me convertiría en la mujer que enfrenta a sus demonios. Pasé los días siguientes en una nebulosa de ansiedad. Tía Rosario, al notar mi angustia, intentó disuadirme. No vayas, Lupita. Es una trampa. Ese hombre no quiere hablar. Quiere hacerte daño. Sabía que tenía razón, pero también sabía que, si no iba, Roberto nunca se detendría. Seguiría acechándome, moviendo los hilos de mi vida a la distancia. Necesitaba cortar esos hilos de una vez por todas. Necesitaba demostrarle, y demostrarme a mí misma, que su control se había acabado. La decisión fue la más aterradora de mi vida. Pero cuando la tomé, sentí un escalofrío de determinación recorriendo mi cuerpo. Iría, pero no iría sola. No podía. Necesitaba mi escudo. El miércoles llegó como una bendición y una maldición. Necesitaba ver a Miguel, pero temía su reacción. Cuando su camión se detuvo y vino a sentarse a mi lado en nuestro taburete, no pude ocultar mi aflicción. ¿Qué pasa, Guadalupe? Parece que has visto un fantasma. Le entregué la nota. La leyó, apretando los labios en una línea fina. La leyó de nuevo, más despacio, como para asegurarse de lo que estaba viendo. Cuando levantó los ojos hacia mí, estaban oscuros como la noche de la tormenta. «No vas a ir», dijo. No era una pregunta, era una orden nacida de la preocupación. «Tengo que ir, Miguel. Si no voy, nunca me dejará en paz. Es peligroso. No sabes lo que puede hacer». «Sé exactamente lo que va a hacer», respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. «Va a intentar intimidarme. Me va a llamar loca, ingrata. Me va a ofrecer el mundo para que vuelva a ser su adorno. No me va a hacer daño físicamente. Eso ensuciaría sus manos y su reputación. Su arma es la mente». Miguel se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en el pequeño porche, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. «Entonces voy contigo». «No. La nota dice a solas. Si te ve, lo usará en mi contra. Dirá que ni siquiera puedo enfrentarlo sin mi... No pude terminar la frase. «¿Sin tu qué, Guadalupe?», preguntó, deteniéndose frente a mí. «¿Tu amigo? ¿Tu protector? Eso es lo que soy, ¿no? Eres más que eso, Miguel, y lo sabes». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. El aire entre nosotros se volvió denso. Ambos sabíamos que nuestra relación había trascendido la amistad hacía tiempo, pero nunca nos habíamos atrevido a verbalizarlo. Respiró hondo. «Entonces, precisamente por eso, no voy a dejar que vayas sola. No me importa lo que piense o diga. Iré. Me quedaré lejos, escondido, donde no pueda verme, pero estaré allí. Si gritas, si me necesitas, apareceré en un segundo». Miré sus ojos y vi una terquedad que rivalizaba con la mía. Sabía que no serviría de nada discutir, y, para ser sincera, una parte de mí, la parte asustada, sintió un alivio inmenso. Saber que estaría cerca era la armadura que necesitaba para entrar en esa batalla. Tía Rosario también insistió en su propia condición. «No voy a dejar que vayas con el estómago vacío, y te llevarás mi rosario, para que te dé fuerzas». Y así, el plan fue trazado. El sábado iría al encuentro de Roberto. Miguel me llevaría y se quedaría de guardia. Y llevaría conmigo el amor y la preocupación de las 2 únicas personas en el mundo que realmente se preocupaban por mí. Era un ejército pequeño, pero era mi ejército. El sábado llegó gris y húmedo. Una nueva tormenta se estaba formando, un presagio siniestro.
Miguel vino a buscarme no con el camión de gas, sino con un coche viejo y oxidado que le pidió prestado a un amigo. Fuimos en silencio, la tensión dentro del coche tan pesada como las nubes en el cielo. Al acercarnos al galpón, la lluvia empezó a caer, la misma lluvia de la noche de mi huida. Parecía que la vida estaba cerrando un círculo. Miguel detuvo el coche a una distancia segura, detrás de unos árboles. Estaré justo aquí. Él no me verá. Recuerda, Guadalupe, eres fuerte. Tú puedes. Asentí, con la garganta demasiado seca para hablar. Tomé el rosario que tía Rosario me había dado. El tacto frío de las cuentas me calmó un poco. Abrí la puerta del coche y salí a la lluvia, caminando hacia el galpón y hacia el enfrentamiento final con mi pasado. El interior del galpón era aún más sombrío y opresivo de lo que recordaba. La lluvia martilleaba el techo de zinc, creando un sonido ensordecedor que resonaba en el espacio vacío. Roberto ya estaba allí, una silueta oscura contra la débil luz que entraba por una ventana sucia. No estaba solo. El miedo, la duda, la culpa, todos mis viejos fantasmas estaban con él, esperándome. «Viniste», dijo, con voz tranquila pero cargada de una satisfacción presuntuosa. Sabía que aún tenías algo de sentido común. Se acercó. Estaba impecablemente vestido, como siempre. El traje caro era un contraste absurdo con la suciedad y la decadencia del lugar. Se detuvo a pocos metros de mí. «Esta locura ya ha durado demasiado, Guadalupe. Mírate, viviendo en ese barrio, en esa casita, con esa gente. No es tu vida. Tu vida es conmigo. Esa gente, Roberto, me ha tratado con más respeto en 3 meses que tú en 5 años», dije, y mi propia voz me sorprendió. Estaba firme. Rió, un sonido seco, sin humor. «¿Respeto? ¿Un repartidor de gas analfabeto dándote limosnas es tu nuevo concepto de respeto? No seas ridícula. Solo busca mi dinero. Cree que, si se queda a tu lado, conseguirá algo cuando nos divorciemos. Él no quiere nada de ti, y nos vamos a divorciar». La mención del divorcio hizo que su máscara vacilara. La rabia brilló en sus ojos. «No habrá divorcio. Eres mi esposa. Ante Dios y la sociedad». Dio otro paso. «Vas a volver a casa. Hoy». Fue entonces cuando vi el cuchillo. Lo sacó del bolsillo interno de la chaqueta. No era un cuchillo de cocina. Era algo más pequeño. Tal vez una navaja de lujo. Pero la hoja era real. No me apuntó con ella. Solo la abrió y se quedó pasando el pulgar por la parte no afilada. Un gesto casual que era pura intimidación. Mi corazón se disparó. Di un paso atrás, instintivamente. «Guadalupe», repitió, con la voz ahora como un gruñido bajo. «Vamos a casa. Se acabó el juego». Y fue en ese exacto momento cuando la puerta del galpón, que yo había dejado entreabierta, se abrió por completo. Miguel entró. No corrió, no gritó. Solo caminó con paso firme y se interpuso entre Roberto y yo. La chaqueta desgastada, la postura erguida, la determinación silenciosa. «Quítate de en medio, muchacho», siseó Roberto. «Esto es un asunto de familia». Miguel no respondió. Sus ojos estaban fijos en Roberto. Una advertencia silenciosa. La tensión en el galpón era casi palpable. Una electricidad que hacía vibrar el aire. Afuera, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno tan violento que pareció que el mundo se partía. Y tal vez así era. El mío, al menos. Con un crujido metálico y un estruendo aterrador, una parte del techo de zinc, debilitada por el óxido y castigada por la tormenta, cedió. Vigas de madera y trozos de teja se desplomaron a pocos metros de donde estábamos, levantando una nube de polvo y escombros. Los 3 nos congelamos, asustados. El ruido, la destrucción súbita, rompió el hechizo del enfrentamiento. Roberto miró el agujero en el techo, la lluvia que ahora caía libremente dentro del galpón, y luego a nosotros. El cuchillo seguía en su mano, pero la convicción en su rostro había desaparecido, reemplazada por algo que parecía derrota. Fue mi oportunidad. Mi voz. «No», dije, con un sonido claro y fuerte, sobreponiéndose al ruido de la lluvia. «No voy a ir a ninguna parte contigo, Roberto. Se acabó». Me miró, una mirada larga y vacía. Miró a Miguel, que no se había movido ni un centímetro. Lentamente, cerró el cuchillo y lo guardó en el bolsillo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del galpón, caminando bajo la lluvia, fuera de mi vida. Me quedé allí, temblando, mientras Miguel se volvía hacia mí. No me tocó, solo me miró, con los ojos llenos de una pregunta silenciosa. «¿Estás bien?». Asentí, y por primera vez, era verdad.
El techo se había derrumbado, pero yo me sentía entera, más entera de lo que jamás me había sentido en toda mi vida. El camino de regreso a casa de tía Rosario se hizo en un silencio denso, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de después de la batalla, cuando la adrenalina baja y el cuerpo y el alma sienten el peso de lo que acaba de ocurrir. La lluvia se había calmado, convirtiéndose en una llovizna fina que limpiaba el aire y las calles. Cuando llegamos, tía Rosario nos esperaba en la puerta, con el rostro surcado por la preocupación. Al verme sana y salva, me envolvió en un abrazo apretado que decía todo lo que las palabras no podían. «Se acabó, tía, se acabó de verdad», susurré en su hombro. Miguel se quedó parado en el umbral, sin saber si entrar o irse. Tía Rosario lo arrastró adentro. «Te quedas a cenar, Miguel. No acepto un no por respuesta. Hoy celebramos. Y celebramos. No con una fiesta, sino con una comida sencilla de sopa de frijoles y tortillas calientes. La comida más sabrosa que he probado». Aquella noche, sentados alrededor de la pequeña mesa de la cocina, los tres éramos una familia improbable, forjada en la adversidad, pero real. En los días que siguieron, me sentí como si estuviera despertando de un largo sueño. Contraté a un abogado, un hombre sencillo recomendado por un vecino, e inicié oficialmente el proceso de divorcio. No le pedí nada a Roberto, ni pensión, ni parte de los bienes. Solo quería mi libertad, mi nombre, mi vida de vuelta. No contestó. Creo que después de aquella noche en el galpón, finalmente entendió que me había perdido para siempre. La ausencia de la amenaza de Roberto dejó un vacío, pero no un vacío de tristeza. Era un espacio para respirar, para crecer. Comencé a aceptar más trabajos de costura. Mi fama de costurera de manos expertas se extendió por el barrio. Pronto tuve una clientela fija. Transformé el pequeño cuarto de huéspedes en mi taller. La vieja máquina Singer cantaba todo el día. Por primera vez en la vida estaba ganando mi propio dinero. Era poco, pero era mío. Miguel continuó con sus visitas. Ahora no eran solo los miércoles. Aparecía al final del día, después de su ruta, cansado y sucio de grasa, solo para ver cómo estaba. Nos sentábamos en nuestro taburete en el porche, y el silencio entre nosotros comenzó a llenarse con un nuevo lenguaje, el de miradas prolongadas, de sonrisas que significaban más que 1000 palabras, de una proximidad física que era al mismo tiempo electrizante y aterradora. Yo tenía 66 años, él tenía 38. El mundo, lo sabía, nos condenaría. Las vecinas ya cuchicheaban, pero cuando él estaba cerca, nada de eso importaba. Él me veía, no mi edad, no mi pasado. Veía a Guadalupe, y yo veía en él no a un salvador, sino a un compañero, un hombre de alma gentil y corazón fuerte. El futuro, que antes era una pared de niebla, comenzaba a delinearse. Tenía el olor del café de olla, el sonido de una máquina de coser y la solidez de un taburete de madera hecho a mano. Era un futuro pequeño, simple, pero era mío, y por primera vez no le tenía miedo. El amor, cuando llega tarde en la vida, no es como los torrentes de la juventud. Es más como un río subterráneo, que corre silencioso durante mucho tiempo, hasta que un día encuentra una grieta y brota en la superficie, sorprendiendo al paisaje reseco. Mi amor por Miguel brotó así. No fue una revelación súbita, sino un florecer lento, pétalo a pétalo. Fue en la forma en que traía una flor de bugambilia que había caído al suelo y me la ponía en el pelo. Fue en la manera en que insistía en cargar mis telas pesadas de la tienda a casa. Fue en la preocupación de sus ojos cuando yo tosía, o en el orgullo de su voz cuando le mostraba a una vecina el arreglo perfecto que yo había hecho en su camisa. Eran gestos pequeños, pero que construían un puente sobre el abismo de nuestra diferencia de edad y de experiencias. Yo, que había vivido en una jaula de oro, aprendía con él la belleza de la sencillez. Él, que conocía el peso del trabajo duro, parecía encontrar en mí un puerto de calma. Una noche, llegó más tarde de lo normal. La luna estaba llena, plateada, y el aire olía al jazmín del patio de la vecina. Estábamos sentados en nuestro taburete, en silencio. Podía sentir el cansancio emanando de él. ¿Día difícil?, pregunté, con voz suave. Suspiró. Se averió el camión a mitad de la ruta. Tuve que esperar al mecánico horas bajo el sol. Instintivamente, llevé mi mano a su hombro y comencé a masajear el músculo tenso. Se puso rígido por un momento, sorprendido, y luego se relajó bajo mi tacto, dejando caer la cabeza hacia adelante. Mis manos, que por tantos años solo habían tocado telas finas y vajilla de cristal,
Ahora conocían la textura de piel sudada y músculos cansados por el trabajo. Continué el masaje en silencio. El único sonido era el de los grillos cantando su canción nocturna. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza y se volvió hacia mí. La distancia entre nuestros rostros era mínima. Podía ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la barba de varios días, la sinceridad en su mirada. Levantó la mano, despacio, y tocó mi cara. El roce de sus dedos callosos en mi piel arrugada fue la cosa más delicada que he sentido jamás. No había lujuria en su gesto, sino una reverencia, una ternura que me dejó sin aliento. Guadalupe, susurró, y mi nombre en sus labios era una oración. Cerré los ojos, saboreando aquel momento. El miedo estaba allí, un fantasma en un rincón de mi mente. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? Una mujer de mi edad, una abuela en potencia, con un hombre que podría ser mi hijo. Estaba mal, era un escándalo. Pero entonces abrí los ojos y miré al hombre frente a mí, el hombre que me rescató de una tormenta, que me trajo tamales, que construyó un banco para que pudiéramos sentarnos juntos, que enfrentó a mi marido por mí. ¿Qué tenía de malo amar a alguien así? Aquella noche, bajo la luna llena, ignoré las voces del mundo y escuché solo la de mi corazón, y él me decía que el amor no tiene edad, no tiene clase social, no tiene reglas, simplemente es, y lo que sentía por Miguel era la cosa más real y verdadera de mi vida. La vida, a veces, tiene un sentido del humor irónico y una capacidad infinita de sorprendernos. Justo cuando pensaba que ya había vivido todos los giros posibles, me presentó el mayor de ellos. Comenzó con un cansancio que atribuí al exceso de trabajo. Luego vinieron las náuseas matutinas, que confundí con algún problema de estómago. Tía Rosario, con su sabiduría ancestral, fue la primera en sospechar. Lupita, ¿cuándo fue tu última, ya sabes, luna? Preguntó un día, mientras me veía palidecer al sentir el olor a cebolla friéndose. Me reí. Tía, por favor, eso se acabó para mí hace más de 15 años. Tengo 66 años, pero insistió. Y para demostrarle que estaba equivocada, fui a una pequeña clínica en el centro. Fui sola, sintiéndome tonta. La doctora, una joven de rostro amable, me escuchó con paciencia, hizo algunas preguntas y pidió un análisis de sangre, solo para descartar cualquier otra cosa, dijo. Volví una semana después por el resultado, aún convencida de que era gastritis o el estrés acumulado. Me senté frente a la doctora, que miraba los papeles en su mesa con una expresión indescifrable. Levantó los ojos hacia mí. Doña Guadalupe, sus análisis están todos normales. No hay rastro de gastritis ni de ninguna otra afección gástrica. Entonces, ¿qué tengo?, pregunté, aliviada y confundida. Vaciló un segundo, y entonces una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Felicidades, señora. Está embarazada. El mundo se detuvo. Sus palabras resonaron en la sala silenciosa, pero no tenían sentido. Embarazada. Yo. A los 67 años, pues mi cumpleaños había sido el mes anterior. Era imposible. Era un milagro. Era un desastre. Era todo al mismo tiempo. Debe haber un error, tartamudeé. Eso no sucede. Es extremadamente raro, doña Guadalupe. Yo misma nunca he visto un caso. Pero los análisis no mienten. Sus niveles hormonales son inequívocos. Está de aproximadamente 8 semanas de gestación. Salí de la clínica como si estuviera flotando. El sol de Puebla parecía demasiado brillante. Los sonidos de la calle demasiado fuertes. Caminé sin rumbo, la noticia dando vueltas en mi cabeza como un tornado. Un bebé, un hijo de Miguel, un hijo nuestro. El miedo me golpeó primero, un puñetazo en el estómago. ¿Qué diría la gente ahora? La mujer mayor que huyó de su marido y se lió con el chico del gas ahora estaba embarazada de él. El escándalo sería monumental. Seríamos crucificados en la plaza pública de la opinión del barrio. Pero entonces, bajo el miedo, otra emoción comenzó a brotar. Una alegría tímida pero insistente. Una vida nueva. Una oportunidad que pensé haber perdido para siempre. Una parte de mí y una parte de Miguel, unidas para crear algo nuevo. La maternidad, que para mí había sido una experiencia marcada por la soledad y las reglas de Roberto, ahora se presentaba como una posibilidad de amor y compañía. Llegué a casa y me senté en mi taller, rodeada de telas de colores e hilos. Puse la mano sobre mi vientre. Aún no había nada que sentir, pero lo sabía. Había una vida allí. Una vida secreta que lo cambiaría todo. La pregunta era, ¿cómo se lo contaría a Miguel? ¿Y cómo sobreviviría nuestro amor
ya tan probado, a esta tormenta que se avecinaba. Esperé hasta la noche para contárselo a Miguel. Llegó, como siempre, con una sonrisa cansada y un pan dulce en la mano. Tía Rosario, sintiendo la tensión en el aire, inventó una excusa para visitar a una vecina, dejándonos a solas en el porche. La noche era agradable, pero yo sentía un frío en la espalda. Nos sentamos en nuestro taburete. Empezó a hablar de su día, de un cliente gracioso, pero se detuvo a mitad de la frase al notar mi silencio. «Guadalupe, ¿está todo bien?». Respiré hondo, buscando un valor que parecía haberme abandonado. «Miguel, tengo que contarte algo, y no sé cómo». La preocupación en su rostro se profundizó. Se volvió hacia mí, tomando mi mano. Su mano estaba caliente y firme alrededor de la mía. «Puedes contarme lo que sea. Lo sabes». «He ido al médico hoy», comencé, con la voz como un hilo. «No me he sentido bien últimamente». «¿Y qué ha dicho? ¿Estás enferma? ¿Es algo grave?». El pánico empezó a asomar en su voz. No estoy enferma». Hice una pausa, mirando nuestras manos unidas. «Miguel, estoy embarazada». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Me soltó la mano. No me atreví a mirarlo. Esperé el shock, la negación, tal vez la rabia. Era un hombre joven, con toda la vida por delante. Un hijo con una mujer casi 30 años mayor. No entraba en los planes de nadie. No dijo nada, solo se levantó y empezó a caminar por el pequeño porche, exactamente como había hecho cuando le enseñé la nota de Roberto. Observé su silueta contra la luz de la calle, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Lo había arruinado, lo había atado a mí de una forma que nunca quiso. Finalmente, se detuvo, se volvió hacia mí, y su rostro era indescifrable en la penumbra. «Repítelo», dijo, con voz ronca. «Estoy embarazada», dije, más alto esta vez, con las lágrimas empezando a formarse en mis ojos. «Entenderé si esto es demasiado para ti. No espero nada». Me interrumpió dando 2 pasos rápidos y arrodillándose frente a mí. Tomó mis 2 manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos. Y entonces lo vi. No era rabia, ni pánico. Era asombro. Era un asombro mezclado con un miedo que reflejaba el mío, pero bajo todo eso había algo más. «¿Un hijo?», un brillo. Susurró, la palabra casi inaudible. «¿Nuestro?», asentí, incapaz de hablar, con las lágrimas corriendo ya libremente por mi cara. Se llevó una de mis manos a los labios y la besó. Luego, con una delicadeza infinita, puso la otra mano sobre mi vientre, por encima de mi vestido. Su mano era grande y cálida. «Un hijo», repitió, y esta vez una sonrisa lenta y maravillada se extendió por su rostro. Miró de mi vientre a mis ojos, y el brillo se transformó en una alegría pura, innegable. «Guadalupe, vamos a tener un hijo». En ese momento, todo mi miedo se disipó. No estaba sola en esto. No estaba huyendo. Estaba allí, de rodillas frente a mí, sonriendo como si acabara de hacerle el mejor regalo del mundo. Pero, ¿y la gente? ¿Tu vida?, alcancé a decir. Apretó mi mano. «Nuestra vida, Guadalupe. Nuestra. Y en cuanto a la gente, que digan lo que quieran. Vamos a tener una familia». Se inclinó y me besó. Un beso suave, salado por mis lágrimas, pero lleno de promesas. En ese porche, bajo las estrellas de Puebla, ya no éramos solo una pareja improbable. Éramos el comienzo de una familia, y juntos enfrentaríamos lo que viniera. Si nuestros encuentros en el porche ya eran motivo de cuchicheos, la noticia de mi embarazo fue como echar gasolina a una hoguera. No sé cómo se filtró la historia. Quizás la recepcionista de la clínica, quizás una vecina que oyó nuestra conversación, quizás el propio aire de Puebla, que parecía tener un talento especial para cargar secretos, pero se filtró y se extendió por la colonia La Paz y los barrios vecinos con la velocidad de una plaga. La reacción fue inmediata y brutal. Las miradas curiosas se convirtieron en miradas de reprobación abierta. Los susurros se volvieron comentarios audibles. Cuando caminaba por la calle, la gente dejaba de hablar y me seguía con la mirada. Las madres tiraban de sus hijos hacia sí, como si mi condición fuera contagiosa. En la tienda, la dueña, que antes me trataba con simpatía, ahora apenas me miraba a la cara, prácticamente tirándome el cambio en la mano. En la iglesia, sentí cómo se formaba un vacío a mi alrededor. Las mismas señoras que antes elogiaban mis bordados, ahora me daban la espalda cuando me acercaba. Me llamaron vieja sinvergüenza, fresca, loca. La crueldad de la gente era espantosa. No veían a la mujer que había escapado de un matrimonio abusivo. No veían el amor y el cuidado que Miguel y yo compartíamos.
Solo veían la aberración, la abuela embarazada del chico del gas. Éramos el chiste, el escándalo del año. Para Miguel fue aún peor. En el trabajo se convirtió en el blanco de bromas groseras de los compañeros. Lo llamaban aprovechado, asaltacunas, acusándolo de haberme dejado embarazada para conseguir dinero. El señor Ramírez, su jefe, lo llamó para una conversación seria, cuestionando su buen juicio. Una noche, llegó a casa con un corte en el labio y un moratón empezando a formarse en la mejilla. Dijo que había tropezado y caído, pero sus ojos me contaron la verdad. Se había peleado. Alguien debió decir algo sobre mí, y no lo soportó. Aquella noche lloré en sus brazos. Tal vez tengan razón, Miguel. Tal vez esto sea un error. Estoy arruinando tu vida. Me sujetó con fuerza, con la cara contra mi pelo. Nunca vuelvas a decir eso, Guadalupe. Nunca. No has arruinado nada. Me has dado un motivo para luchar. Ellos no entienden, y no necesitan entender. Lo que tenemos nosotros es nuestro, pero las palabras, por muy reconfortantes que fueran, no podían detener el veneno del juicio. Empecé a encerrarme en casa. Dejé de ir al mercado, pidiéndole a tía Rosario que hiciera las compras. Mi pequeño taller, que había sido mi fuente de orgullo e independencia, se quedó en silencio. Las clientas dejaron de venir. Nadie quería que la vieja sinvergüenza cosiera la ropa de sus familias. La soledad, que pensé haber derrotado, volvió a acecharme. Estábamos nosotros dos contra el mundo, y el mundo parecía un adversario demasiado grande y cruel. La alegría del embarazo estaba siendo sofocada por la vergüenza y el ostracismo. Llevaba un milagro dentro de mí, pero para todos los demás, llevaba un pecado. Fue tía Rosario quien nos sacó de nuestro letargo. Una tarde nos encontró sentados en silencio en la cocina, con la desolación pesando en el aire. Golpeó la mesa con una fuerza que nos asustó. «Basta», dijo, con los ojos negros chispeando. «¿Vais a dejar que un montón de gente ignorante y de vida pequeña destruya vuestra felicidad? ¿Vais a esconderos como si hubierais hecho algo malo? El único error aquí es hacer caso a quien no merece ni nuestro buen día». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Tenía razón. Nos estábamos permitiendo ser víctimas. «Vais a construir una vida», continuó, con voz más suave ahora. «Una vida tan bonita y tan fuerte que el veneno de esa gente no logre alcanzarla. Pero tenéis que empezar. Y tenéis que empezar ahora». Esa misma semana, impulsados por la energía de tía Rosario, comenzamos. Miguel encontró una pequeña casa para alquilar en la colonia Reforma, un barrio algo más distante donde no éramos tan conocidos. No era grande, ni lujosa. Tenía 2 cuartos pequeños, una cocina que necesitaba una mano de pintura y un patio de tierra con un arbolito raquítico en un rincón. Para mí, aquella casa era un palacio. Era nuestra casa. Los fines de semana la reformamos. Miguel, con su habilidad manual, arregló la tubería que goteaba y lijó las puertas viejas. Yo pinté las paredes de un amarillo claro y alegre. Tía Rosario cosió cortinas nuevas para las ventanas. Poco a poco, aquel lugar se llenó de nuestro sudor, nuestro esfuerzo y nuestro amor. Miguel también tomó una decisión importante. Fue a hablar de nuevo con el señor Ramírez, pero esta vez no fue para defenderse. Fue para pedir una oportunidad. Explicó que iba a ser padre, que necesitaba estabilidad. No mencionó mi edad, ni los chismes. Solo habló de su responsabilidad y de su deseo de trabajar. Algo en la seriedad de Miguel conmovió al viejo señor Ramírez. Quizás vio un destello del hombre honrado que Miguel era, bajo todo el escándalo. Al día siguiente, Miguel llegó a casa con una noticia increíble. El señor Ramírez lo había registrado oficialmente, con contrato y todos los derechos. No era un ascenso, pero era la seguridad que necesitábamos desesperadamente. Yo también decidí luchar. Si las clientas no venían a mí, yo iría a ellas. Con la ayuda de tía Rosario, hice unos vestidos de niña y paños de cocina bordados, y los llevé a vender a la feria de artesanía de la plaza principal. Al principio, la gente miraba mi barriga creciente, y luego desviaba la mirada. Pero la calidad de mi trabajo hablaba por sí sola. Una señora compró un vestido, luego otra. Al final del día, lo había vendido casi todo. Fueron pequeñas victorias, pero nos dieron fuerzas. Estábamos construyendo nuestra vida, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada. Los chismes no habían desaparecido, pero estábamos aprendiendo a construir muros alrededor de nuestro pequeño mundo. Muros hechos de amor, trabajo y determinación. Y dentro de esos muros, nuestro hijo crecía,
ajeno a la tormenta de fuera, protegido por el capullo que estábamos tejiendo para él. Nos casamos un domingo de diciembre. No hubo un vestido blanco de encaje, ni una iglesia abarrotada. Nuestra celebración fue tan única e improbable como nuestra historia de amor. Se celebraba la kermés anual en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, mi santa patrona. La plaza del barrio estaba adornada con luces de colores y banderines de papel. El olor a elote asado, canela y azúcar se mezclaba en el aire. Había música, risas de niños y la energía vibrante de la comunidad reunida. Decidimos que aquel sería nuestro escenario. Usé un vestido sencillo, azul marino, que yo misma cosí. Era suelto y cómodo, acomodando mi barriga de casi 7 meses. Miguel llevaba su mejor camisa, planchada con esmero. Nuestros únicos invitados eran tía Rosario, radiante con un chal floreado, y el señor Ramírez, que sorprendentemente aceptó la invitación, viniendo con su esposa, una señora simpática y de mirada gentil. Encontramos a un sacerdote anciano, el padre Anselmo, conocido por tener el corazón más grande que la sotana. No le importó mi edad, ni la barriga, ni los cuchicheos. Nos encontró cerca del kiosco de la plaza, lejos de la multitud principal, pero aún envueltos por la atmósfera festiva. La ceremonia fue breve y sencilla. El padre Anselmo habló del amor en sus muchas formas, de cómo Dios escribe historias que nuestra vana sabiduría no logra comprender. Cuando intercambiamos las alianzas, anillos finos de plata que compramos con el dinero de la feria, miré a Miguel. Las luces de la kermés bailaban en sus ojos, y me sonreía con tanto amor que mi corazón pareció desbordarse. No hubo fiesta después. Nuestra celebración fue comprar elotes a la brasa y sentarnos en un banco de la plaza, observando la fiesta. La esposa del señor Ramírez me dio un pequeño par de patucos de lana que ella misma tejió. «Para el bebé», dijo, con una sonrisa cómplice. Fue el primer regalo que recibimos. Mientras la música sonaba y la gente bailaba, me apoyé en el hombro de Miguel, sintiendo al bebé moverse dentro de mí. Éramos oficialmente marido y mujer, el señor y la señora Hernández. Sonaba extraño, pero sonaba bien. Algunas personas nos miraban, señalaban, cuchicheaban. Vi las miradas, pero por primera vez no me hirieron. Eran solo un ruido de fondo, la estática de una radio mal sintonizada. Mi melodía era otra. Era el latido del corazón de mi marido a mi lado, el movimiento de la vida dentro de mí, la risa de tía Rosario conversando animadamente con el señor Ramírez. Nuestra boda no fue una declaración al mundo, fue una promesa silenciosa entre nosotros, una promesa de que, no importara lo ruidoso que se volviera el mundo, siempre seríamos el refugio el uno del otro. Y aquella noche, en medio de la fiesta de mi santa patrona, me sentí la mujer más bendecida de Puebla. Sofía nació una mañana de febrero, cuando las bugambilias empezaban a florecer de nuevo. El parto fue largo y difícil, como los médicos habían previsto para una mujer de mi edad, pero cada momento de dolor se borró en el instante en que la oí llorar por primera vez. La pusieron en mis brazos. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía un mechón de pelo oscuro y espeso como el de Miguel, y sus ojitos, cuando se abrieron, eran de un castaño profundo, llenos de una sabiduría antigua. Lloré, no de dolor, sino de una felicidad tan abrumadora que parecía demasiado grande para mi cuerpo. Miguel estuvo a mi lado todo el tiempo. Sujetó mi mano con tanta fuerza que pensé que mis huesos se romperían, y cuando vio a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tocó su carita con un dedo calloso, con una reverencia que me partió el corazón. El hombre fuerte que cargaba cilindros de gas como si fueran plumas, temblaba ante aquella pequeña criatura. Cuando volvimos a nuestra casita en la colonia Reforma, la vida se transformó. Los días y las noches se fundieron en una secuencia de tomas, cambios de pañales y canciones de cuna susurradas. El sonido de mi máquina de coser fue reemplazado por el llanto de Sofía y por mis intentos de calmarla. Se convirtió en el centro de nuestro universo. Todo giraba en torno a ella. El cansancio era inmenso, pero la alegría era infinitamente mayor. Ver a Miguel llegando del trabajo y corriendo a cogerla en brazos, con el rostro transformándose de cansancio en pura adoración, era mi recompensa por todas las noches sin dormir. El pequeño árbol de nuestro patio, que parecía tan frágil y sin vida, empezó a brotar. Miguel dijo que era un árbol de jabuticaba. Cavó a su alrededor, puso abono, lo regaba todos los días. Crecerá junto a nuestra Sofía, decía. Nuestra hija se convirtió en un puente. Algunos vecinos,
que antes nos miraban con desconfianza, no resistían la curiosidad de ver al bebé milagro. Una señora anciana llamó a nuestra puerta un día, trayendo un plato de caldo. «Para que tengas fuerzas», dijo, cohibida. Otra ofreció ayuda para cuidar a Sofía mientras yo descansaba. Poco a poco la hostilidad empezó a disolverse, reemplazada por una aceptación reacia, y en algunos casos, incluso por una admiración silenciosa. Veían nuestro cuidado, nuestro amor innegable por nuestra hija. Veían a un padre dedicado, a una madre cariñosa. Éramos una familia, y contra la verdad simple y poderosa de una familia feliz, los prejuicios empiezan a perder su fuerza. Sofía, con su presencia inocente y su sonrisa desdentada, estaba reescribiendo nuestra historia. Ya no éramos el escándalo del barrio, éramos los padres de Sofía, y ese era el título más honroso que podía desear. Los años pasaron como el agua del río Atoyac, tras una lluvia, rápidos y constantes. La vida encontró su ritmo, una melodía tranquila compuesta de pequeños momentos que, juntos, formaban la sinfonía de nuestra felicidad. Sofía creció. La niña de cabellos oscuros y ojos curiosos se convirtió en una niña habladora y llena de energía, que corría por el patio, siendo su risa el sonido más dulce del mundo. El árbol de jabuticaba creció con ella, como Miguel había previsto. Al principio era un arbusto frágil. Después se convirtió en un árbol fuerte que nos daba sombra en los días calurosos, y finalmente, pequeños frutos oscuros y dulces que Sofía recogía directamente del tronco, con las manos y la cara manchadas de zumo. Mi vida como costureira floreció de una manera que nunca imaginé. La calidad de mi trabajo, unida a la curiosa historia de mi familia, me convirtió en una pequeña celebridad local. Las mismas mujeres que antes me evitaban ahora hacían cola en mi puerta, esperando un vestido de fiesta, un arreglo delicado o un ajuar de bebé bordado a mano. Mi pequeño taller se expandió a la sala de estar, y el zumbido de la máquina de coser se convirtió en la banda sonora constante de nuestra casa, un himno al trabajo y a la superación. Miguel también prosperó. Su dedicación y responsabilidad no pasaron desapercibidas para el señor Ramírez. Fue ascendido de repartidor a encargado de logística, y años después, a supervisor de ruta. Ya no necesitaba cargar los cilindros pesados, sino que supervisaba a los equipos, trazaba los mejores caminos, garantizaba que todos estuvieran seguros. El uniforme azul fue cambiado por una camisa de botones, pero sus manos nunca perdieron los callos, y su corazón nunca perdió la humildad. Seguía siendo mi Miguel, el hombre que compartió su abrigo conmigo en una noche de tormenta. Nuestra casita en la colonia Reforma se convirtió en un hogar. Pintamos la puerta, plantamos flores en el jardín delantero y construimos un pequeño columpio para Sofía, colgado de la rama más fuerte de la jabuticaba. Los fines de semana, el olor a barbacoa se mezclaba con el olor a tela nueva, y nuestra casa se llenaba con los amigos de Sofía y los pocos, pero leales, amigos que hicimos a lo largo de los años, incluyendo al señor Ramírez y su esposa, que se convirtieron en los padrinos de nuestra hija. Claro, los susurros nunca desaparecieron del todo. Yo siempre sería, para algunos, aquella que se quedó embarazada del chico del gas, pero la connotación de la frase había cambiado. Ya no era un insulto, sino una especie de leyenda local, una historia contada con una mezcla de asombro y, tal vez, una pizca de envidia por el valor que tuvimos para vivir nuestro amor contra todo pronóstico. Envejecí, las canas dominaron por completo los cabellos oscuros, y nuevas arrugas se unieron a las antiguas, cada una un mapa de las risas, las preocupaciones y las alegrías que viví. Miguel también cambió. Hilos de plata empezaron a aparecer en sus sienes y pequeñas líneas se formaron alrededor de sus ojos. Pero para mí, siempre tendría el rostro del joven que me encontró temblando a la orilla del río. El respeto no es algo que se exige, sino que se conquista. Y nosotros conquistamos el nuestro, día tras día, con la moneda más valiosa que existe, la integridad. La comunidad de la colonia Reforma, que al principio nos recibió con desconfianza, poco a poco nos abrazó. Vieron que no éramos un escándalo pasajero, sino una familia sólida, trabajadora y honesta. Veían a Miguel saliendo temprano para el trabajo y volviendo tarde, siempre con una sonrisa para los vecinos. Me veían en la ventana de mi taller, cosiendo hasta tarde para entregar un pedido a tiempo. Y sobre todo, veían a Sofía, una niña feliz, educada y amada, el fruto más visible de nuestra unión. Pequeños gestos marcaron este cambio de percepción.
La vecina de enfrente, que al principio apenas nos saludaba, empezó a traernos un plato de todo lo que cocinaba especial. El dueño de la tienda pasó a guardarme las mejores verduras. Cuando Sofía enfermó de varicela, recibimos una procesión de vecinos trayendo infusiones caseras, consejos y ofertas de ayuda. El punto de inflexión para mí ocurrió durante la fiesta escolar de Sofía. Había pasado semanas cosiendo los vestidos para el baile de toda la clase. No cobré nada, fue un regalo para la escuela. El día de la fiesta, después de que los niños bailaran maravillosamente, la directora tomó el micrófono. «Me gustaría agradecer a todos los padres su ayuda», dijo, «pero quiero hacer un agradecimiento especial a una madre, la persona que hizo todos estos vestidos maravillosos, que pasó noches en vela para que nuestros niños brillaran hoy». Un fuerte aplauso para doña Guadalupe Hernández. Todo el patio de la escuela se volvió hacia mí, y aplaudieron. No fue un aplauso protocolario, fue un aplauso cálido, genuino. En ese momento, bajo los banderines de colores y al sonido de los aplausos, sentí que el peso del juicio finalmente se desvanecía por completo. Ya no era la forastera, la mujer del escándalo. Era doña Guadalupe, la costureira, la madre de Sofía, una parte de aquella comunidad. Miguel, que estaba a mi lado, tomó mi mano y la apretó. Había lágrimas en sus ojos. Eran lágrimas de orgullo. Incluso Roberto, en cierto modo, contribuyó a nuestra paz. Años después de nuestro divorcio, supe que se mudó a la Ciudad de México, tras un escándalo financiero en el banco donde trabajaba. Su fachada de hombre respetable se había derrumbado, revelando la podredumbre debajo. La noticia no me trajo alegría, solo una triste confirmación de lo que ya sabía. Su partida fue el último hilo que me ataba al pasado cortándose. Puebla ahora era enteramente mía, y de mi nueva familia. Nunca nos hicimos ricos. Nuestra vida continuó siendo sencilla, pero éramos ricos de otras formas, ricos en amor, en paz mental, en respeto. Y esa era la única riqueza que realmente importaba. Hoy, sentada en el porche de nuestra casa, observo la escena que se ha convertido en la obra maestra de mi vida. El sol de la tarde se filtra a través de las hojas de la jabuticaba, creando dibujos de luz y sombra en el suelo. Sofía, ahora una joven de 17 años con los ojos de su padre y mi sonrisa terca, está sentada en la hierba, leyéndole un libro a su hermano menor, Mateo, nuestro segundo milagro, que llegó 5 años después de ella. Miguel está a mi lado, en nuestro viejo taburete de madera, que trajimos de casa de tía Rosario, y que ahora ocupa un lugar de honor en nuestro porche. Está un poco curvado por el tiempo, la madera gastada y lisa por el uso constante, pero sigue siendo el mueble más fuerte y significativo de nuestra casa. No dice nada, solo desliza el brazo por mis hombros y me acerca a él. Su olor es familiar y reconfortante, una mezcla de jabón, de su loción para después del afeitado y del olor único que es solo suyo. Apoyo mi cabeza en su hombro, un gesto que hemos repetido miles de veces, pero que nunca pierde su magia. A veces, cuando caminamos por el barrio, todavía oigo el susurro. «Mira, es ella, aquella que se quedó embarazada del chico del gas». La frase me sigue como una sombra, pero hace mucho tiempo que dejó de molestarme. Al contrario, la he abrazado. Sí, soy ella. Soy la mujer que, en el fondo del pozo, encontró la mano extendida de un hombre bueno. Soy la mujer que se atrevió a amar contra todas las convenciones. Soy la mujer que, en la tercera edad, recibió el regalo de la maternidad y construyó una familia de la nada. Nadie, en aquellos días de chismes y escándalo, podría haber imaginado esto. Nadie podría haber previsto que el chico del gas se convertiría en un marido devoto y un padre ejemplar. Nadie imaginaba que la vieja sinvergüenza se convertiría en una costureira respetada y la matriarca de una familia feliz y ruidosa. Nadie imaginaba que la historia que empezó con una huida desesperada en una noche de temporal terminaría aquí, en este porche soleado, con el sonido de las risas de mis hijos y el calor del brazo de mi marido a mi alrededor. Miguel aprieta mi hombro suavemente, como si leyera mis pensamientos. «¿En qué piensas, mi vida?», pregunta. Me vuelvo hacia él y sonrío. Miro sus ojos, que aún tienen el mismo brillo gentil de la noche en que nos conocimos, y digo la verdad. Pienso en lo sorprendente que es la vida, y en lo agradecida que estoy por aquella tormenta. Él me devuelve la sonrisa, una sonrisa que borra todas mis arrugas, y me besa en la frente. Y en ese momento, con el sol poniéndose sobre Puebla, sé, con una certeza que llena cada fibra de mi ser, que no cambiaría ni una sola gota de lluvia de mi viaje,
porque cada una de ellas me trajo hasta aquí, hasta este momento de paz, hasta esta casa, hasta este amor. La historia que empezó en un rescate a la orilla del río no trata, al fin y al cabo, de un escándalo. Trata de lo que sucede después. Trata del valor que nace de la desesperación, de la bondad que surge en los lugares más inesperados, y del amor que florece contra todo pronóstico, terco y fuerte como la bugambilia que escala los muros de Puebla. Mi vida con Roberto era una fachada, una casa bonita con cimientos podridos. Mi vida con Miguel es esta casita sencilla, con paredes pintadas por nosotros, un jardín cuidado por nosotros, y cimientos de respeto, compañerismo y un cariño que el tiempo solo ha profundizado. A veces, cuando la melodía de un camión de gas pasa por nuestra calle, dejo lo que estoy haciendo y sonrío. Para el mundo es solo un sonido cotidiano, un anuncio de un servicio. Para mí es un himno. Es la banda sonora de mi segunda oportunidad, el recordatorio de que la salvación puede venir en forma de un uniforme azul, una chaqueta gastada y un corazón bueno. No soy una heroína. Soy solo una mujer que se negó a aceptar el final que habían escrito para ella y se atrevió a escribir su propio final. Un final lleno de hilos de costura, olor a jabuticaba madura y el amor inquebrantable de un hombre que vio más allá de mi edad y de mis cicatrices, y solo me vio a mí. Y cuando la gente todavía susurra, nadie imaginaba, completo la frase en mi corazón. Nadie imaginaba que el amor que empezó como un acto de compasión en una noche de lluvia sería lo que, al fin, me daría paz, me daría un hogar y me daría un futuro que ni siquiera sabía que tenía derecho a soñar. Y si esta historia, nacida de una noche de tormenta y sellada por el aroma de café de olla, ha tocado tu corazón de alguna forma, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu cariño en los comentarios y a compartirla con quien necesite escucharla. Porque cada vida es una historia, y cada historia compartida nos recuerda que el amor, en sus formas más sorprendentes, es lo único que realmente nos salva. A mí me salvó, y puede salvarte a ti también.